Muy buenos días a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el gran maestro José Carlos de Noarc. Arquitecto, ¿cómo estás? Hola, Abraham, ¿todo bien? Muchísimas gracias por recibirnos. Es un placer estar aquí. Platícanos, por favor, en dónde nos encontramos. Nos encontramos en una área periférica del centro de Santo Tirso que mira hacia poniente, ¿no? Eh, la localización del río, pero estamos en una parte un poco arriba, en un promontorio, en un terreno agrícola y por tanto con un paisaje particularmente interesante en este terreno de este cliente. ¡Qué belleza! Me encanta porque desde esta entrada, estos muros de piedra nos cuentan ya un poco de la historia. Sí, sí, gran parte de los muros existían ya así. Debo decir que esta calle pequeñita donde no pasan los coches era ya con muros así. Por tanto, bien, continuamos los muros con la misma técnica, básicamente, de modo a integrarse de todo modo en la paisaje. Es granito la piedra. Sí, sí, es un granito azul. Claro, es una piedra de Portugal. Con esta piedra hacen los pavimentos también. Sí, el norte de Portugal es muy granítico y el sur de Portugal no existe granito, es prácticamente todo en calcáreo. Después aparece nuevamente en el Alentejo un poco de granito, pero el granito es la imagen típica del norte de Portugal, como sabes también de Galicia, ¿no? Claro. Es muy interesante Que es porque muy una continuidad también natural y geográfica que se entiende bien entre, hay muchas similitudes, ¿no? Mientras Galicia y el norte de Portugal. son similitudes que estamos aprendiendo en cada viaje, jóvenes. Muy interesante un poco estas curvas, ¿verdad? Sí, aquí no fue fácil este ejercicio de definición de este muro delante de la calle. Había una dificultad grande, hasta el tema también de la autonomía, de quién era el terreno, será del privado, será del público, ¿no? Pero después el mi cliente concedió una parte de este terreno al público y preferimos mantener esta pendiente, ¿no? Del terreno lo más natural posible y hacer el muro por detrás de la pendiente, ¿no? Haciendo un muro un poco menor, haciendo esta curva también en el canto. Después, cuando entramos en la propiedad, vamos a entender mejor el porqué de hacer aquí este encuentro de niveles de las calles, que es más simple de hacerlo en el canto do que hacer al medio de la propiedad. Tomas una de las partes más altas del terreno para ingresar. No de las partes más altas, pero como el terreno tenía un grande desnivel, ¿no? Ajá. Mientras la calle, el interior del terreno, el mejor modo de entrar era haciendo una diagonal, ¿no? Entrar Ah, aquí a claro. canto, ¿no? Para intentar hacer este encuentro de niveles Muy interesante. Y al mismo tiempo se oculta un poco la puerta, ¿verdad? también. Rápidamente, si tú También, vas por la después calle, no la ves. no cortas propiamente al medio la propiedad. La entrada a canto me parece mejor porque queda más potente la definición de toda la propiedad con un muro potente, continuo, ¿no? Claro. Entrada a canto le llamas, ¿verdad? Un poco por el Sí, sí. costado, Además aquí en el largo, donde puedes hacer la mejor la vuelta. curva también, ¿no? Ujú. Y este camino parecía que tiene su propia historia, ¿verdad? Sí, sí, ese camino es un camino histórico donde solo pasaban animales, personas, cuando mucho los carros de animales. Y tratas de repetir un poco la estereotomía del acomodo, ¿verdad? De las mismas Sí, sí. piedras.
Un poco una torre, ¿verdad? Un poquito estos torreones que van emergiendo en el paisaje. Muy, muy bien. Y es muy elegante otra vez la altura de la puerta, ¿verdad? Algo que me recuerda al proyecto que conocimos hace un par de años. Puertas bajas. Yo creo que debe ser también una altura que no se parezca mucho hostil, ¿no? Con la comunidad, con el exterior, pero también no bajita al punto de se pasar, porque estamos en un territorio donde es muy natural la división de propiedades con grandes muros también. Cuando hablo de grandes, no digo propiamente como en México en que no tenemos ningún contacto con el interior, ¿no? Se puede percibir, entender que existe una propiedad privada muy bien definida con muros, pero no es propiamente hostil, es una media, diría. Que mide 1,80, Sí, 1,70. un 80 normalmente. Y esto es un vestigio de lo que había. Sí, sí. Aquí pedí al cliente para no hacer nada, limpiar apenas solamente la ruina, que se quedase como una ruina, como un vestigio de una vida anterior, ¿no? Era la casa agrícola, yo creo, de las personas que trabajaban en este terreno agrícola. Muros completamente de piedra. ¿Qué piensas cuando viste esto por primera vez? ¿Pensaste en imitarlo? No, en dejarlo así, ¿no? Una ruina es bellísima cuando es una ruina, ¿no? Si se la tocas, si le haces cosas, pierde el encanto, ¿no? La fantasía. Por tanto, para mí la ruina vale así. Pero no pensaste en hacer una arquitectura similar, con piedra. No podía hacerlo. Siempre No, lo... en los días que vivimos es imposible, ¿no? Claro, Por tanto, tenés que entender tu tiempo, ¿no? Estamos en un tiempo de otras preocupaciones, con otra dimensión tecnológica y por tanto hacerlo en piedra era impracticable. claro. Es muy interesante, ¿verdad? Porque ahora que ya no tiene techos, este juego de alturas es, es muy bonito. Fíjense el contraste. Pareciera que hubieses tomado alguna cierta referencia, ¿verdad? De la línea del horizonte. Es muy, muy, muy limpia la pieza. ¿Cómo decides dónde implantarla? Porque el terreno es muy generoso. Sí, aquí decidimos hacer un recorrido hasta la casa, ¿no? Hacer este pasillo que estamos haciendo y hacerlo de un modo de contornar en primer lugar la ruina, mm, colgar la casa en el punto más alto, del modo que possa dominar el paisaje del terreno, ¿no? Desde arriba y después hacer esta idea de pasillo hasta la casa, que nos vamos entendiendo un poco de la casa, no directamente a la casa, pero a lo largo de la casa, haciendo un pasillo, un recorrido, ¿no? Que se va mirando la casa de diversas perspectivas. En un primer momento, a través de la ruina, ¿no? Así que estamos pasando la ruina, se hace la curva y se descubre un poco de la casa. Después nos viene el poniente, ¿no? La fachada poniente de la casa y después la rodeamos y entramos por detrás, por norte, ¿no? Ok. Se la vamos a recorrer y la vamos a ver Sí, sí. desde todos los ángulos antes de entrar. Y orientarla al poniente no te significó algún tipo de preocupación. No, el poniente es donde están las personas en la casa, es al fin de día, como has visto ahora que ha llegado la propietaria, la mujer del cliente también.
Portanto, las familias se reúnen al final del día, ¿no? Portanto, los espacios sociales son siempre para mí al poniente, ¿no? A mirar el poniente, el pôr del sol, ¿no? Claro que en esta época del año, por más que cubras los vidrios, las aberturas, es difícil porque las diagonales son muy extensas, ¿no? Y es imposible defenderte del poniente. Es siempre imposible. No lo consigues a no ser que te cerres todas las ventanas. Pero no hay otra forma de hacerlo si te quieres relacionar con el exterior a través del puente, ¿no? Por tanto, la casa se abre al naciente, a sur y a poniente, Y se cierra al pero se norte. cierra totalmente al norte porque no tiene ningún interés, ¿no? Porque no tiene luz y por tanto es totalmente ciega. Eso es muy interesante, es algo que estoy aprendiendo en este viaje. En México el norte es lo fresco. Necesitas, aunque no es una luz bonita, necesitas el frío que te da el norte. Pero aquí no lo Pero aquí necesitan. en Portugal el norte es muy frío, ¿no? No tenemos la misma temperatura que en México y por tanto es brutal si direccionas la casa a norte, ¿no? Porque del norte te llega el viento, el frío, y por tanto no tienes como calentar la casa durante el invierno. Te debo decir que lo tiempo frío en Portugal empieza aquí el norte del país en septiembre, ¿no? Por Ujú. tanto, hasta marzo es siempre frío, muy frío, ¿no? Por tanto, si durante estos meses no tienes la energía solar para calentarte, el norte es horrible, ¿no? Claro. Y entonces empiezas a abrir al sur, al Sí, poniente. sí, claro. Durante este tiempo es fundamental que las casas tengan ganhos, ¿no? Energéticos y luz, sobre todo. Es casi como una acrópolis, ¿verdad? Es el edificio Un poco hasta eso. arriba de la colina. Sí, sí. Por tanto, como el terreno es grande, por otro lado, hay un grande desnivel entre el terreno y la calle, como has visto, Ujú. no tenía aquí el peligro de tener todo el interior devasado, visto del público, ¿no? Por tanto, para mí fue casi inmediato meter la casa atrás, arriba de la colina y dejar por delante todo el terreno donde están las personas, donde se acaba el día, donde está la familia. Y eso es, claro, en mi opinión, al poniente, donde podemos estar a esta hora muy bien, porque mira, son en este punto 7 horas y media de la tarde y no está propiamente así caliente, ¿no? Por tanto, tienes siempre este viento, ¿no? Que viene de norte, que te refresca. Por tanto, es también muy simpático, ¿no? Para la familia estar aquí reunida al poniente, ¿no? Con el sol y con el pôr del sol. Es una belleza, es muy poética. La pieza es grande. ¿Cuánto mide la huella Yo creo que la implantación de esta casa, porque no es todo construido, también tiene un cortile, un patio, ¿no? Claro, Es de 800 metros, creo. Eh, un pero 20 por 20? yo creo que la casa tiene 30 por 23, si no me engano. Era así cualquier cosa. O 32 por 23. Pero es muy equilibrada, ¿verdad? Porque hay una gran parte de planta baja. En planta alta se ve una pieza muy sencilla. Entonces eso la vuelve más horizontal. Sí, sí. El deseo del cliente era tener un segundo piso donde serían los dormitorios.
Y es siempre difícil hacer un piso parcial sobre una casa, porque la relación con la cubierta no es simple, ¿no? O la tratas muy bien, esta cubierta, o probablemente tienes un problema, ¿no? Por tanto, no fue de inmediato que conseguimos la solución, pero como el cliente quería mirar desde los dormitorios el, el monte de la Asunción, que es una iglesia que tiene arriba del monte donde hay una peregrinación en el 15 de agosto. Para él era importante mirar ese punto mágico, ¿no? De Santo Tirso, y después cuando estivermos en la cubierta la puedes mirar mejor. Por tanto, los dormitorios tenían que tener obligatoriamente aquella dirección, ¿no? Claro, que sería sur, A sur. sur. La estructura es de concreto, es de hormigón. Sí, hormigón, y tiene una parte mixta en hierro, en estas palas aquí. Porque para hacer esto así muy finito, ¿no? Muy, muy elegante, eh, es verdad que tenemos después problemas con impermeabilizaciones, aislamientos, y por tanto es muy complicado hacerlo todo en tan poco y hacerlo de un modo tan esbelto, ¿no? Tienes que hacer algunos esfuerzos, y parte de esos esfuerzos son hechos en hierro también. Claro, porque tiene el mismo espesor, ¿verdad? Sí, En sí. el forjado, en los muros, algo que no es muy sencillo de Sí, hacer. sí. Me encanta este equilibrio, porque la ves muy transparente hacia el poniente, pero al norte ves un sólido. Sí. Al norte nos preocupamos en hacer una cubierta, naturalmente, sobre la entrada principal para abrigar las personas, porque diariamente los clientes aparcan rápidamente aquí los coches, vienen a comer a casa y por tanto entran por aquí y deberían estar abrigados naturalmente cuando salen de los coches, ¿no? Y bien, este espacio de recesión en Portugal lo hacemos normalmente cubierto. De otro modo, en el invierno es imposible recibir una persona en casa, ¿no? Pero este no es el ingreso, Es el este es el ingreso. ingreso. Después puedo pedir al cliente para abrir la puerta. Es aquí precisamente donde debes entrar. Entonces sí hay sorpresa, porque no abres y no descubres, ¿verdad? Detienes. Y otra vez, altura compacta, ¿verdad? Sí. Vienes de la altura del cielo y aquí llegas a un 2:40. 240. ¿Cómo arrancas el proyecto? ¿Cuáles son las primeras líneas? Las líneas son siempre programáticas, ¿no? Primero empiezas por una idea de forma y de masa, ¿no? Vas tateando, ¿no? Las masas, las áreas que tienes que trabajar en un determinado programa. Después de tener la percepción de la dimensión del programa, empiezas a poner unas áreas sobre el terreno donde será la implantación de la casa, en este caso, porque tienes un terreno muy grande. Y después es todo un recorrido, ¿no? Porque tienes muchas fases. En la primera trabajas básicamente con organización, áreas, em, distribuciones. En una segunda fase trabajas más la forma, la escultura. En la tercera fase es el desarrollo de esto, pero del punto de vista legal, ¿no? Regulamentar, porque tienes que meterlo en el ayuntamiento. Y después la fase siguiente es todo el desarrollo con los ingenieros, de modo en particular, todo el desarrollo técnico, constructivo. Y después tienes la última fase, que es la preparación de la obra, y la obra
y por tanto te quedas a trabajar más con el constructor sobre todos los detalles, todas las definiciones que existe en la fase interior, pero siguiendo siempre todas las semanas la obra, ¿no? Y la definición también de los trabajos, la preparación de los trabajos, aunque tengas un trabajo muy definido, tienes que prepararlo con los hombres que te desarrollan todas las actividades, ¿no? Pero yo creo que si rodeamos un poco la casa, ahora me quedo, debo decir, muy feliz porque ya no venía aquí a la casa há 2 años y ya comienza el paisajismo a crecer, a mirarse un poco mejor y la definición que se quiere para los muros con vegetación sin mirar tanto los muros blancos que no me gustan, los muros exteriores no me gustan nada, porque además dan mucho trabajo y debes pagarlos, ¿no? Ah, porque estás en para pintarlos y por tanto habitualmente metemos la vegetación a hacer esta división mientras terrenos entre casas, ¿no? De modo que primero la arquitectura se envuelva de la naturaleza, después de modo también que la carga de costes no cargas sobre el cliente, ¿no? Porque si tienes muros tienes que tratarlos, especialmente estos muros que son de revoque, que estás siempre a pagarlos de nuevo, ¿no? Que no me gustan. ¿Has pensado en trabajar en el hormigón, que ya no tengas que aplicar ningún tipo de pintura, ningún mantenimiento? Sí, he hecho esta sugestión naturalmente al cliente porque me gusta mucho el hormigón, pero al cliente no le gustaba. Es Ah, complicado, ¿verdad? sí, al cliente le gustaba una textura más tradicional, ¿no? La tradición portuguesa es mucho del revoque pintado, ¿no? Por tanto, la opción aquí fue de respetar la voluntad del cliente. Ahora que entiendo los árboles, creo que la posición de la casa era un poco lógica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ujú. Esta relación con los árboles antiguos, ¿no? Es esta la relación con el terreno, ¿no? Es muy bonita la proporción de la ventana, ¿verdad? Tiene 2,40 también. Sí, Te solicitan siempre la piscina techada, cubierta, o es una propuesta. no, no, era esto que te explicaba, es que no estamos en México, ¿no? Ni en el sur de Portugal. Aquí el clima durante casi todo el año es muy difícil, mismo en esta época, ¿no? Que tienes pocos días de sol verdaderamente caliente. Después te viene siempre este viento de norte que llamamos nortada y por tanto lo más confortable aquí en el norte de Portugal, en la verdad, es tener una piscina cubierta, ¿no? Pero el desafío aquí es cómo hacer una piscina cubierta que al mismo tiempo está abierta al exterior, ¿no? Sin destruir el techo de la piscina, porque cuando quieres un techo muy transparente, al final no lo tienes, porque es tanta la estructura para cubrir la piscina que al final eh, es muy difícil, ¿no? La temperatura del espacio es muy agradable, ¿verdad? Sí. Se siente, se siente ese calor, se siente la humedad. Es como un espacio intermedio, ¿verdad? ¿Cómo fue el problema de la escala? O sea, es una casa de espacios muy generosos. ¿Cómo hacerla sentir bien proporcionada, que no se sintiera
espacios que te abrumen, sino que todo tuviera un control. La escala es siempre un problema muy importante, ¿no? Escala y proporción es un tema difícil, no es inmediato, no es tangible, ¿no? Tienes que intentar y intentar. Em, y tienes que hacer maquetas para eso también, ¿no? Y por tanto, a un cierto punto, es muy comandado, creo, por cuestiones también técnicas, porque después se subes mucho de los 2,50 m, tienes problemas con los vidrios también, ¿no? Porque es también una cuestión de proporción. Claro, es la medida de una templadora, ¿verdad? Del 240. Sí, es que eso ayuda muchísimo, ¿verdad? El sentir este espacio compacto te ayuda, te ayuda a sentirte bien, confortable. Hay una relación muy miesiana, ¿verdad? ¿Cómo es tu inspiración? Yo diría que es imposible, ¿no? No estarmos por delante de esta casa y asociarla a arquitecturas como la de Mies. Es imposible. Naturalmente, es una tentación y, y hay evidencias, ¿no? De esta relación de culto con la arquitectura de Mies también. No es normalmente la opción de mis proyectos, ¿no? Que son más masivos, pero en este caso concreto habemos experimentado la luz, las aberturas, la leveza, esta idea de vidrio, de luz y de planos. Eso es interesante porque, bueno, creo que Mies no lo habría resuelto así, ¿verdad? El juego de la puerta como un plano al lado del vidrio, como si fuera un papel, es, es como llevar al límite los dos materiales, ¿verdad? Sí, pero es verdad que las preocupaciones en la radicalidad de Mies, a un cierto punto, surreal prácticamente, ¿no? Como cuando pensamos en la casa Farnsworth o la casa de Philip Johnson, eh, estamos hablando de espacios, o el pabellón de Barcelona, estamos hablando de espacios de inspiración, ¿no? Claro que esa radicalidad en la vida privada de todos los días, con la complejidad de las familias, de hijos, de un programa extenso de la habitación, no es simple resolverla de un modo tan mínimo, ¿no? Ujú. Tenemos que adoptar otros artificios, ¿no? Para que la casa tenga esta imagen simple, pero con otros artificios, debo decir. Sí, definitivamente. Se empieza a descomponer, ¿verdad? Sí, sí. No es tan sencilla. Casi, casi como un poco de un sueño, ¿eh? O sea, entrar en ese espacio es muy nebuloso, muy borroso, ¿verdad? Ese reflejo, el espejo, el agua, el destello de la luz, te invita un poco a soñar, ¿verdad? Sí. Pero me gusta volver a la casa 2 años después y mirarla así vivida, sin problemas, porque tiene los objetos personales de las personas, de todos los días. Em, Aquí los depósitos de la basura, las partes, ¿no? de la lavandería. Toda esta naturalidad me encanta al mismo tiempo, ¿no? Porque después debes vivir de modo más natural posible, ¿no? Ujú. No es posible vivir
de un modo tan noble e elevado de los sueños todos los días, ¿no? Ujú. Todos los días vives, ¿no? Y eso me encanta, mirar un poco así desordenada la situación, como es un poco mismo en las casas ordenadas, ¿no? Y es complicado porque hemos visto arquitectos mucho menos minimalistas que se vuelven locos cuando ven que se colocó una silla que, que no les gusta en la sala. Es verdad que aquí también en esta casa, debo decir, la decoración no es mi responsabilidad. Ujú. Después ha venido un decorador que ha hecho su trabajo. Pero ah, creo que al final tienes que vivir con el esencial de la arquitectura, ¿no? Que haces, que produces. Después la casa al final no es tuya, ¿no? Eso. Es de una tercera persona y por tanto entenderlo me parece fundamental, que no podemos meternos al lado de las personas diciéndoles todo que deberían o no. Es que no deberían hacer exactamente lo que queremos, que no me interesa si quiero, ¿no? Es la vida de las personas, no tengo nada que ver con eso, ¿no? Al final me gusta, me encanta que saiban, que sepan utilizar la casa y que sepan comprender, entender la casa que habemos dibujado, pero eh, con total independencia debemos afrontar con naturalidad los deseos que después las personas quieren en la casa, como la quieren utilizar, ocupar. Y es algo muy difícil. Yo creo que eso no se aprende hasta con los años, ¿verdad? No, yo creo que esto es una actitud también de madurez, yo creo, de la parte de los arquitectos, ¿no? Es el momento en que dejas de manipular la vida de las personas y dejas las personas vivir, punto, ¿no? En su autonomía. Como esa conferencia de Souto de Moura que está hablando sobre Mies, donde él vivía, la casa de Mies, que dice el sillón, esta fotografía famosa de la silla, el sillón que tenía en su sala era un sillón grande, casi victoriano, Sí, ¿no? sí. O sea, realmente llega un punto en el que solamente Sí, es es el tu cuento. ámbito privado, ¿no? Sí. Puedes hacer lo que quieras al final. Esto es, me parece, esta libertad, que es el termo más caro para mí, es la libertad de poder decidir, de poder hacer lo que quiera. Es lo mismo que quiero para mis clientes, para mis amigos, para mis hijos, para mis familiares, ¿no? Puedes no gustar, poderte no gustar de todo que hacen, pero es la su libertad, ¿no? Y por tanto eso me parece fundamental, este respeto por la libertad de opción. Y entonces, ¿hasta dónde llega el rigor de la arquitectura? ¿Verdad? Porque es una arquitectura casi como un lienzo, ¿verdad? Un lienzo en blanco, pero es un lienzo con un marco muy definido, ¿verdad? O sea, que ya te dicta un camino muy claro. Eh, ¿Cómo encuentras ese equilibrio? Bien, Abraham, la arquitectura al final es un contenedor, ¿no? Para mí es siempre así. Y esta racionalidad de pensarlo como una estructura que después debe ser ocupada por alguien, animada por alguien que no somos nosotros, y dejarlo de un modo tan anónimo cuanto posible. No me gusta marcar la arquitectura, personalizar demasiado. Há un texto muy interesante de Alberto Campo Baeza. Baeza, precisamente. Tiene un texto muy interesante que es la diferencia mientras los estojos, no sé cómo se dice en español, que es la cajita dibujada donde metes las gafas. Ah, sí, sí, ¿Cómo, el cómo se llama? portalentes, el estuche.
estuche, el ¿no? estuche. La diferencia mientras el estuche y la caja. En la caja puedes meter lo que quieres. Puedes meter unos zapatos, las gafas, una pena para dibujar, un poco de todo. Pero en el estuche, como dices, solo metes las gafas o metes la forquilla con que comes, ¿no? Ujú. Por tanto, para mí la casa debe tener esta polivalencia, ¿no? La arquitectura debe tener esta polivalencia un poco más anónima de responder a este cliente, pero posiblemente a otro cliente también, que venga después. Y por tanto, este concepto de que la arquitectura tiene que tener siempre un cierto anonimato es defensiva también a la propia arquitectura que dibujas, ¿no? Porque es pasible de ser utilizada por muchos y no por uno solo, ¿no? No me gusta hacer propiamente un trabajo demasiado personalizado que solo possa ser entendido por una persona o por una familia, ¿no? Al final es un valor también la arquitectura. Cuando te viene un poco más viejo, como una ruina, que pueda ser utilizada también por otros, ¿no? Fíjense toda la altura. Es un espacio muy fluido, ¿verdad? Porque son como estas cajas que no se tocan, que van generando ciertos desfases y que te permiten como, casi como estar adentro de, de un laberinto, no sé, que puedes perderte y puedes salir, puedes aparecer. Hace poco estuve en una casa de Frank Lloyd Wright que me recuerda un poco eso que dices. Era una casa un poco pesada por el color de la madera. Entonces en ese momento, pues ya hay poca gente a la que le puede gustar un- una madera oscura, un ladrillo de cierto color de intensidad, pero cuando haces esta arquitectura blanca con madera, que es algo creo que a mucha gente le puede gustar, pues es fácil. Si de repente alguien quiere llegar con un interiorista y ponerle unos papel tapiz en algunos muros y darle un color azul o verde, la puedes personalizar, ¿verdad? Sí, De sí. alguna manera. A diferencia de una arquitectura un poco más pesada como de ladrillo o de una piedra, ¿no? Un poco como decías, que ya no puedes hacer mucho. Sí, es verdad. Cuando marcas demasiado la arquitectura, no tienes espacio para las personas, ¿no? Porque la marcas toda. Cuando es tú, el arquitecto, que dices que esta pared es azul, que es de piedra, que es lo que sea, ¿no? Estás cargando de mucha información el contenedor. Ujú. Y después no sobra espacio para la vida de la familia, de las personas que ocupan el espacio, ¿no? Por eso no me gusta hacerlo, ¿no? Me gusta dar espacio de libertad. Además que siempre este color va a ser muy atemporal. Alguna vez en un libro no me acuerdo quién era, creo que era Philip Jodidio, un libro de White Houses, eh, empezaba que decía, la arquitectura ha sido y será blanca, ¿sabes? Desde hace miles de años y No, quizá dentro de miles de al años. final el blanco no es una opción, no es un color, es abstracto, ¿no? Sí, Sí, la hoja de papel es blanca. Cuando dibujas el contorno, ¿no? Con una pena negra. Y al final es aquello, ¿no? Es es la la maqueta. maqueta de papel blanca, ¿no? Y lo piensas también de un modo sin color porque es así, es el más sencillo, el más abstracto. Exacto. ¿No? Es Odisea en el espacio 2001, ¿verdad? Puede ser dentro de 3000 años o puede ser hace 3000 años. Sí, sí, Y siguen siendo esos 240, ¿verdad? sí. O sea, esa horizontalidad como que te va empujando durante toda la casa. Y la relación con el paisaje, pues está simplemente con el negativo, ¿no? Es un juego, creo, de un negativo y de un positivo.
porque todos los vanos son completos, ¿verdad? Sí. Siempre es piso a techo. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este proyecto? Un proyecto como este me toma siempre un año, el proyecto. Después la obra, yo creo que me tomó un año y medio, creo, 2 años. Aquí, esta casa, debo decir, es una casa que absorbió mucho detalle, debo decirte. Hay aquí un poco de artificio, ¿no? Para que lo entiendas simples, es bastante complejo, ¿no? Para tener este rigor geométrico, esta sencillez aparente, al final tienes que hacer mucho detalle. Cuéntanos un poco, por ejemplo, esta ausencia de soclos, ¿verdad? O la iluminación simplemente, ¿verdad? Porque no se ven puntos, no se ven luminarias. Los Casi- te- la iluminación es un tema para nosotros siempre, porque no hacemos luz directa, ¿no? Ujú. No hacemos directamente luz en los techos. Em, a mí me gusta la idea de tener techos limpios, ¿no? Y que hagan parte de la escultura. No sé qué. Por tanto, a mí me agride bastante la luz derecha en los techos. Los techos son una superficie para refletir la luz, ¿no? La origen de la luz, ¿no? Y por tanto, cuando tienes la luz que se refleja en el techo, te queda más cálido el ambiente, percibes mejor los espacios de cuando lo haces directamente del techo hacia el pavimento. Y por tanto, a mí me interesa mirar, tener luz, pero no mirar la fuente de la luz. Me interesa tener conforto eh, climático, pero no tener propiamente la máquina que produce calor o frío a vista, ¿no? Por tanto, lo que quieres es confort, no es propiamente mirar los instrumentos, ¿no? que producen un cierto efecto. A mí me interesa la arquitectura pasiva, así, silenciosa, sin decir mucho, ¿no? Alguna vez visitando la primer casa de Barragán en Ciudad de México, Casa Ortega, nos platicaba el dueño que Barragán pensaba la iluminación como si fueran antorchas, como si te imaginaras dentro de una cueva, ¿verdad? Hace 10.000 años y que te iluminaras solamente con el Sí, sí. fuego. ¿Alguna vez has pensado en iluminar solamente con lámparas de piso, lámparas de mueble? Siempre, pero es siempre más caro, ¿no? Debo decir que soñaba con arquitectura así, solo con objetos de luz, Ujú. que es muy elegante esto, porque es una luz próxima de las personas, una luz que te queda al lado cuando estás en la silla, en el sofá, ¿no? Exacto. Pero es, debo decir que una arquitectura iluminada con objetos de luz es muy cara porque los objetos son caros, ¿no? Especialmente los de luz, ¿no? Los buenos, los que te gustan, los que te gustarían que estuviesen a tu lado, ¿no? Cuando estás sentado. Pero yo creo que esto es el equilibrio mientras el posible y el deseable, ¿no? Que me lleva a eso a otra pregunta. El dinero, el costo de la arquitectura, ¿cómo, cómo lo llevas? Porque hacer una arquitectura tan refinada, ¿qué haces cuando tienes un cliente que tiene lo mínimo? ¿Cómo lo resuelves?
¿no? Lo resolves con actitud, con verdad, porque tienes que hacer para arquitectura para todos. Y cuando no tienes espacio a los materiales más sofisticados, tienes que hacerla de cualquier modo, ¿no? Por tanto, yo creo que el dinero tiene una cierta importancia para la arquitectura, pero debo decir que no es el elemento que define la buena arquitectura. Puedes hacer arquitectura, como hablábamos hace poco, con ladrillo visto, ¿no? Con hormigón visto. Te debo decir que en México, las veces que estuve en México, he visto arquitectura tradicional bellísima. Y se hacía con poco de dinero también. Pero aquí en Portugal lo mismo, ¿no? Cuando no puedes tener esta sofisticación de dibujo, de acabamiento, de trabajos, lo haces de un modo más sencillo, con actitud. Que me regresa al blanco, porque tú dices el ladrillo, el concreto, pero también hacer una buena obra de ladrillo, una buena obra de concreto, no es tampoco tan barato, ¿no? La mano de obra, Pero no hablaba propiamente de ladrillo macizo, ¿no? Que no este es vis, caro. ajá, O de hormigón, también de paredes de hormigón, de muros de hormigón, pero si no, las estructuras más simples de vigas, ya. pilares, ¿no? Y rellenar con un ladrillo de huecos, ¿no? Ujú. Más sencillo. Pero después tienes los temas de lo aislamiento, que en Portugal es importante, de las certificaciones, que aquí es muy complicado el tema. Tienes que definirlo sin tantas ambiciones del punto de vista formal, ¿no? Pero debes tener siempre una actitud eh, muy poética también cuando estás dibujando para gente con menos capacidad económica, ¿no? Por eso me gusta el blanco también, porque el blanco al final es, pues ese era el acabado del pueblo, era la cal, al Sí, es final, eso. Era la purificación de las casas en otra época. exacto. Encuentras también esa relación con tu arquitectura, esa relación con la casa mediterránea, la casa de Grecia, la casa Naturalmente, de- sí, sí, sí. Es muy natural, ¿no? El blanco te viene de inmediato, pero es verdad que aquí en el sur de Europa, en Portugal, España, Grecia, Italia, también existe esta tendencia del blanco, ¿no? Por tanto, es el color que te refleja mejor la luz en el verano. Por tanto, a una continuidad del paisaje, ¿no? Mientras o a través del blanco, ¿no? pero aquí se equilibra muy bonito con la madera, ¿verdad? Porque también me imagino que podrías irte al extremo, ¿verdad? Como Campo Baeza de repente lo puede llegar a ser, que es blanco en el piso, blanco en todo, Sí, pero en el caso de Campo Baeza también debo decir que estamos en otro clima, porque es caliente el centro de España. Te da mucho conforto tener una piedra en el pavimento. Pero estamos, te digo nuevamente, estamos en el norte de Portugal y la madera te da un confort no solo visual, porque está muy frío durante casi todo el año, ¿no? Y por tanto, solo en estos meses tienes un poco de calor, pero después pasa esto del año con viento, lluvia, frío. Y por tanto, la arquitectura de Campo Baeza, de la piedra blanca también en el pavimento, es muy explicada también por el clima, ¿no? Pero debo decir, como has visitado aquella casa el año pasado también, aquí en la misma ciudad, curiosamente, tenía un pavimento todo en concreto blanco. gris, ¿no? Ujú. Era un gris clarito, casi Uf, blanco, ¿no? sí, sí, sí. A mí me gusta, debo decir. A mí también. Es que, es que eso es lo bonito del blanco, que se lleva bien con todo. ¿Y esta puerta dónde nos lleva, maestro?
Fíjense, este es el Esa que puerta es del estudio de la dueña de la casa. No sé si está en el estudio trabajando o no, no quiero entrar. es el primer momento que de la casa que tenemos un cambio de altura. Sí, ¿Por qué? porque aquí hace parte de la escalera, ¿no? De la continuidad de la escalera y también el momento de entrada en el estudio de la dueña de la casa, ¿no? Que después tienen la misma mirada que la sala principal, pero aquí hace parte de una entrada de luz de la escalera, que es esta aquí, ¿no? Que te lleva a los dormitorios. Fíjense cómo el blanco va cambiando de color, jóvenes. Se empieza a pintar, se empieza a pintar de morado el blanco. Eso es algo muy bonito, ¿no? Que siempre cambia. A veces es azul, a veces es rojo, a veces es amarillo, Sí, sí. a veces es verde. Claro, esto era lo que decías, ¿verdad? La importancia de la, de la quinta fachada. Sí, sí. Es muy importante este tratamiento. Cuando tienes un piso parcial en la cubierta, tienes que pensar muy bien cómo hacerlo, ¿no? De otro modo, puede estar destruyendo todo el proyecto, toda la idea. Claro. Y es el mismo granito de los muros de... No, parece granito, pero aunque parezca granito, es mármol. Ok, Pero tiene el mismo color. como tiempo congelado. Dicen que Peter Zumthor, cuando le preguntan cuánto tiempo dura su proyecto, él dice lo que sea. No, bien, me gustaba poder decirlo, ¿no? Pero es verdad que después tienes este confronto con la realidad de las personas, ¿no? Las personas que una familia te pide un proyecto cuando tienen chicos. No puedes decirle que después los chicos van a habitar la casa cuando tienen 20 años, ¿no? Por tanto, no es que puedas tomarles 10 años de tu vida o 6 años, ¿no? Para hacer una cosa, porque no somos siempre lo mismo, ¿no? Y Ujú. no, ni nosotros, ni los chicos, ni las familias. Por tanto, una necesidad es una necesidad en un determinado momento concreto de la vida. Por tanto, decir al cliente lo tiempo que quiero es una actitud y reflectida, ¿no? Al mínimo, para no decir más. Es complicado. Es que a veces es el genio del artista. Hay un punto, creo yo, que la arquitectura llega a ese nivel, pues digo, como aquí. Y no sé, creo que también quizá un poco el ego en algún momento eh, te convences de que lo eres. ¿Cómo lo llevas? No, no me convenzo que soy un artista, me convenzo que soy un arquitecto, estoy trabajando para un cliente, para una familia, con dados muy concretos en el tiempo, en las circunstancias de los regulamientos urbanos, las certificaciones como tenemos hoy en día. Me confronto muy bien con la realidad. Es verdad que ni todo en la realidad me alegra, ¿no? Que me pone feliz. Es verdad que hacer el trabajo del arquitecto hoy en día es muy difícil, pero al final es tu trabajo, ¿no? No te puedes poner a luchar todos los días, ¿no? Contra las condiciones que tienes de trabajo. Puedes manifestarte, tienes algunas, pero al final tienes que hacerlo, ¿no? Y por tanto, hay siempre un determinado compromiso que tienes que aceptar. No es un artista, es un arquitecto, ¿no? No me gusta establecer el genio en estos modos la arquitectura.
hablamos de una responsabilidad civil, ¿no? De una responsabilidad humana también, porque estás creando patrimonio en el paisaje, ¿no? Al final, la arquitectura no es mía, no es tuya, no es del cliente, es un patrimonio. Por tanto, esta circunstancia creo que cambia todo y no me gusta poner esto en estos modos. Puede ser más inteligente, más capaz para hacer arquitectura do que otros, pero no me pongo más en estos modos de que es un genio, que es cualquier cosa de trascendente, ¿no? Soy un arquitecto y punto. Y en algún momento no, más joven quizá, no hubo un momento en el que de repente sentiste que ibas en ese camino, porque la juventud te hace volar a veces, ¿verdad? No, no. No, esto es el camino que decides hacer en arquitectura es una afirmación personal, es una forma de estar en la vida y de una persona ser lo que hace. Yo soy lo que hago, punto. Eh, la mia, el mi modo de afirmarme es a través de las acciones, ¿no? Las palabras, ¿no?, pueden ser interesantes, los pensamientos, pero al final te defines por lo que haces en la vida. Yo me defino por lo que hago. Esa era una afirmación personal y quiero hacerlo bien y quiero hacer tan bien cuanto puedo. Pero no lo entiendo como de algún modo trascendente, ¿no? Un poco como decía mí, es verdad, cuando le dicen que es interesante y él contesta, pues no quiero ser interesante, quiero ser bueno. Así de Sí, sencillo. Maestro, nos despedimos. gracias. No, Muchas gracias a ti, gracias a ti. Abraham. Es un placer recibirte por la segunda vez en Portugal. Es un verdadero placer. Poder mostrar un poco del mi trabajo es también para mí un placer porque nos quedamos mucho tiempo mientras el despacho, trabajando todos los días hasta mucho tarde, mientras el despacho, la obra, ¿no? Es esta la nuestra vida. Unas veces nos quedamos así, pero son poquitos los momentos en que nos quedamos con este placer de poder venir a una obra 3 años después, y mirar que la tratan bien, ¿no? Al final, que queda muy bien, que resiste al tiempo, ¿no? Creo que es este el placer del arquitecto, el tiempo, ¿no? Que define la calidad de las cosas. Los buenos se quedan en el tiempo, ¿no? Son muy pocos los que se quedan en el tiempo. ¿Cuántas obras maestras que no sabemos de quién son? Me llama la atención lo que comentaste, ¿eh? Sí, Que pero es el tiempo que valida todo. No, al final no necesitas que uno te diga, no, estás haciendo bien, este es el mejor, esto que haces es el mejor o es bueno. No, el tiempo te dirá lo ujú, que haces, si haces bien, si haces mal. El tiempo valida siempre todo. Hay siempre una justicia en el tiempo, ¿no? definitivamente. Cuando miras una obra como el Panteón, que después de 2000 años queda funcionando tan bien, ¿no? Te das cuenta que es el mejor. Y creo que no sabemos quién la hizo, ¿verdad? Sí, creo a uns cuentos, ¿no? Las inscripciones dicen que es de, si no me engano, Marcos Polión, ¿no? Pero no se sabe en concreto, ¿no? Pero también no se sabe muy bien quién, qué hizo al final verdaderamente Fidias y otros así, ¿no? También no sabemos muy bien lo que hizo Vitruvio, pero
ha dejado su marca, ¿no? En la arquitectura, y a mí me gusta siempre esta arquitectura constructiva, ¿no? Que permanezca en el tiempo, ¿no? Que va resistiendo al tiempo. Y cuando miras las mejores arquitecturas, resisten, ¿no? Al tiempo. Son hechas para un tiempo, para, para un tiempo que va durando, ¿no? Que va justificando, ¿no? La obra. Mencionaste a Fidias y mencionaste a Vitruvio. Ambos hablaron un poco de la proporción áurea. ¿Qué significa para ti? ¿En algún momento la consideras? Claro que sí. La geometría tiene una grande importancia en nuestros proyectos. Si las miras con atención y si las buscas, la geometría está lá, el ordenamiento de todas las plantas, porque te debo decir que uno de los arquitectos que más me encanta y que fue un verdadero moderno en su época, pero permanece siendo un moderno, fue Palladio, ¿no? Y cuando miras la arquitectura, la geometría potente de Palladio, consigues comprender, entender mejor esta idea de las proporciones, ¿no? Que no es simple, muchos han buscado las proporciones de distintas maneras. Pero al final la geometría y la matemática tienen siempre una importancia grande en la proporción, como en la música también, ¿no? Al final puedes traducirla en una matemática, en una geometría. Y por tanto, para mí, la proporción viene mucho de la geometría, te debo decir. Pues eso es yo creo que lo que puede acercar a la arquitectura a una ciencia, la geometría. Sí, Porque lo demás es subjetivo, el arte es completamente subjetivo. Que tú digas que te gusta más la Mona Lisa que un dibujo de Rothko, ¿quién puede medir eso? Pero la geometría sí se mide. Una relación entre sí, cuadrados, pero aunque puedes medirla, pero hay una parte que te permanece un poco etérea, que no la comprendes, ¿no? La totalidad. Cuando miras un ser humano y dices, ese es más bello do que aquel, es una cuestión de armonía, es una cuestión de proporciones siempre, es una cuestión de escala. Y por tanto, esto tiene que ver con la geometría, ¿no? Tiene a ver con estas proporciones. Claro que puedes definirla en términos matemáticos, pero no puedes definir un rostro humano en matemática, ¿no? A una cierta organicidad que te resulta quase intangible, ¿no? Cuando estás leyendo el libro El perfume, ¿no? De sí, Patrick Susskind. Suskind, ¿no? Te das cuenta que a un cierto punto pasa mucho por una sensibilidad también. O cuando lees libros como El elogio de la sombra, ¿no? De Shinoshiro Tanizaki. Todas estas cosas, es verdad que las puedes explicar de un modo geométrico. Los japoneses tienen una geometría muy fuerte, ¿no? A través de la medida de los tapetes. Pero al final es mucho más que eso, no solo eso, ¿no? Por tanto, pasa mucho por la geometría, naturalmente, por la matemática, pero podrías hacerlo de un otro modo, ¿no? Y esta subjetividad y esta aplicación ajustada a una determinada opción estética es importante y podría ser otra geometría. La intuición. Es eso. Que también es una suma de factores, no es propiamente un dado totalmente abstrato. La intuición es a tu capacidad de leer una serie de características, ¿no? De factores que te llevan de inmediato a pensar que aquello vaya a resultar bien o vaya a resultar mal, ¿no? Últimamente no sé si has visto algún video en YouTube de análisis de canciones. Hay algunos productores de música que dicen, ¿por qué John Lennon es un genio? ¿Por qué esta canción
y empiezan a descomponer cada nota, ¿verdad? Pero el que la compuso no sabía leer no sabía leer las notas, Sí, pero tenía un una oído, intuición. una intuición para saber qué nota va Sí, sí, con cuál. A veces pasa eso y creo que es lo más difícil de enseñar, ¿verdad? sí, sí. Maestro, muchísimas gracias. Gracias a ti, Abraham. Hasta pronto, jóvenes. Espero que hayan disfrutado de este video. Maestro José Carlos de Noarc, Cota Paredes, adelante. ¿Y no nos vas a comer? No, se llama Queen y Coco. ¿No nos van a comer? Eso es muy bueno. A la cena y la cocina. El arquitecto se tuvo que ir, jóvenes, pero tuvimos ayuda de un ángel. Es impecable, pero al mismo tiempo, como él decía, ¿verdad? Se vive, ahí está el de los jugos, ¿verdad? El del café, el de todo. Está muy bien. Y de este lado son tres líneas. Fíjense, una línea, dos líneas, tres líneas. Y lo que nos decía de la iluminación, ¿verdad? No ver el foco, que sea todo indirecto. Y qué bonito el trabajo del piso, ¿verdad? Cómo está el piso, el porcelanato en el área de trabajo. Es Decton. 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 Decton, claro. De Silverstone. Sí, es una piedra tecnológica. Lo mismo en las cubiertas, ¿verdad? Esta es una buena cocina. Fíjense las jaladeras. Interesante. Ah, esto está muy bien. Aquí no hay jaladeras tipo gola. Aquí todo es el mismo paño. Qué bonito cómo cambia la madera, ¿verdad? O sea, lo tiene todo, ¿no? Es cálida, en momentos es fría, en momentos es cerrada, a veces abierta, a veces de colores. Este patio nunca lo vimos, ¿eh? O sea, vimos la mitad de la casa. Patio de piedra, claro que sí. Es que puedes pasar por todos lados, ¿verdad? O sea, todo te permite circularla. Pero si hay elementos, por ejemplo este, ¿verdad? O sea, fíjense cómo este plano se desfasa y luego se viene un poquito a la izquierda y eso te genera este respaldo, esta caja, que es potente, ¿verdad? No es un, ojo con eso, edición. Entonces aquí tienes esta masa. No son muros de canto, se ven muy bien. Fíjense cómo la puerta no está de frente, ¿verdad? Eso es algo muy interesante también, que siempre oculta, siempre hace la trampa, ¿verdad? Es un poco como la Alhambra. Entras con la sorpresa. Es una Alhambra moderna. Este es el estudio. Muy bonito cuadro. Pero ahí hay otro cuadro más bonito. Y de verdad, se piensa distinto, ¿verdad? Porque es poniente y a mí me cuesta, ¿verdad? Mi cerebro latino me cuesta pensar en el poniente amigable, pero ya me imagino el invierno aquí, ¿verdad? Y,
Y yo creo que no te sales de este espacio, ¿verdad? O sea, estás buscando el poniente porque tienes mucho frío. Entonces la casa se vuelve súper cálida. Sí, sí, sí. Este es un espacio que no pude entender bien. Podemos subir, porque lo vimos un poquito, pero no entendimos bien. A ver, vamos a subir. ¿El baño de visitas en dónde es? Ven aquí un baño de visitas. Ahí, adentro. Me recuerdo la otra casa, cómo entras compacto, también con puerta de vidrio. O sea, aquí el vidrio es un elemento importante. Ok. Claro. Separado el sanitario. Claro. Jóvenes, esto está potente. Voy a girar, voy a girar. Muy bien. Se nos viene la noche. ¿Subimos? Empieza a habitar James Turrell la casa. Les dije que el blanco se pintaba de colores. Muy bien. Entonces aquí tenemos cuartos de blancos. Puertas de piso a techo. ¿Y dónde está el hueco? ¿Dónde está el hueco de...? Ah, claro. Y por detrás. Está, claro. Luz. Sí, sí. Considérense afortunados, jóvenes. Maravilloso. ¿Sí? Esperen. Esperen, hay más. Tranquilos. Esperen. Esperen. Tenemos un ganador, jóvenes. Bueno, más que un ganador, tenemos una referencia. A esto hay que llegar. Baño. Entro. Me siento mal. Pisando esta obra de arte. Obrigado. Miren, madera. Pareció la madera. Mármol por todos lados. Una cueva blanca de piedra. Es que todo es perfecto. Es como mis sueños. O sea, es la cortina, ¿se fijan? Aquí es el tímpano, ¿no? Es como un tímpano de hielo. ¿Sí? ¿Un dinosaurio? No sé. No sé. Fíjense cómo está, ¿se fijan? Que es como una pieza erosionada. O sea, la sustracción no es un patio único, ¿verdad? Sino que es un patio que, como un hielo que lo fuiste derritiendo, ¿no? Y le empezaron a salir
Oquedades por todos lados. Así es. Tranquilos, jóvenes. Tranquilos. Qué bonito ese color, ¿verdad? ¿Cómo se vuelven esos morados? ¿La Master? No. No. Todas son Master. No hay luminarias en el techo. Sí, bueno, sí están en el techo, pero están en las esquinas, en las orillas. ¿Saben? Como casi dos grietas. Pensemos en las lámparas como grietas en la losa. Y si me dicen que necesitan más, me molesto, jóvenes. Me pongo intransigente. Casi primitivo. No se cree. Claro, es como vivir en esta fortaleza de la soledad de Superman, ¿no? Porque es toda blanca. Está en el hielo, pero con madera en el piso. Jaladeras delicadas. No hay soclos, repito, no hay soclos. No hay cerramientos, no hay nada. Master. Esto es muy interesante. La tradición portuguesa, hemos visto varias casas que se entra por el vestidor, ¿verdad? Entras, te quitas la ropa, pasas al baño, te refrescas y después, y solo después, pasas a tu alcoba. Así. Lo tiene todo, jóvenes. Tiene la ventana enfrente de la cama y tiene la televisión. Lo mejor de ambos mundos. Y como siempre puede circular alrededor de. Lo mismo. Esa tira de LED y ya. Edición ahí. Quiten eso. Y el paño blanco. El mármol haciendo de las suyas. Maestro José Carlos, si estás viendo este video, estoy muy feliz. Has hecho feliz a un pobre mexicano. Esto es fuerte. Porque es muy profundo, pues. Y fíjense este detalle, ¿no? Es una pequeña canaleta para que el agua regrese a donde pertenece.
Bueno, jóvenes, esto no termina nunca. Sí, bueno, es que no se puede hacer mejor. No se puede hacer mejor. Creo que Mies estaría feliz. Creo que Sisa también. Tadawando también. Niemeyer quizá tendría un poco de envidia. Lograr tanta fluidez con la recta. Sana, Kazuyo, Ryu tienen un adversario. Maestro Baeza, he aquí a tu fiel discípulo. Y porque usted lo pidió, el salón de noche. Y jóvenes, creo que lo están pensando, que son estos elementos. El espacio estaba diseñado, nos comentan, sin apoyos, pero hubo una deflexión de 0.0 y algo centímetros. Entonces, el arquitecto diseñó estas columnas. Y fíjense la maestría, ¿no? Cómo son estas placas de acero, pero deja esta parte del frente para que tu cerebro solamente vea este espesor y no vea este. Entonces queda completamente alineada al perfil de la ventana, de manera que quede esto completamente integrado. Es como la misma columna de Mies con menos elementos. Es el secreto del mago.